Las fiestas decembrinas son propicias para el reencuentro, la reflexión, actos de contrición y enmiendas. Cuando el año está por terminar, es bueno hacer un recuento de lo que se hizo bien para hacerlo mejor, lo que se dejó de hacer para realizarlo, los errores cometidos para enmendarlos y el impulso que debemos imprimirle a nuestras futuras acciones para que traigan a nuestro espíritu la alegría del buen hacer, a nuestras familias, amigos y para el prójimo en general. En un país como el nuestro, donde ha prevalecido la discordia, la descalificación de unos y otros, la amenaza y también la bondad y misericordia, es bueno el que tratemos en los tiempos por venir de encontrar puntos que nos unan y producir así el reencuentro tan necesario que nos ayude a todos a sacar adelante a Venezuela y su gente. Es por eso que Yo Prometo ha querido estas fechas del natalicio de Jesús invitar a dos hombres de la fe para que nos brinden su palabra orientadora en el perdón y la reconciliación. Monseñor Ovidio Pérez Morales, presidente del Concilio Plenario Venezolano, y el pastor evangélico Eddie Esteban Carbonell Mora, presidente de la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, OVICE. Ellos están hoy con nosotros. Hoy, como nunca antes y ante las recientes calamidades ocasionadas por las lluvias, nos aferramos a Dios y le pedimos: líbranos, Señor, de todo mal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Hoy debemos estar los venezolanos haciendo reflexiones, buscando la manera dentro de nosotros mismos de ser mejores. Porque bueno, para los cristianos, para los que creemos en Jesucristo, ya nació el niño Jesús y Él siempre trae buenas nuevas, y eso es lo que tenemos que albergar en nuestras almas y en nuestros corazones, y además hacer nosotros un esfuerzo para ser cada día mejores. Por eso es que hoy tenemos aquí en el programa a Monseñor Ovidio Pérez Morales. Muchísimas gracias, Monseñor, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y tenemos a Eddie Carbonell, pastor, presidente de la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas. Así es. OVICE, ¿no? OVICE. Exactamente. Bienvenidos a los dos. Y por supuesto que yo creo que los venezolanos estamos en una búsqueda de unidad. Uno oye todo el tiempo unidad, 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 reencuentro, reconciliación. La gente está en una búsqueda de la paz. La gente quiere paz, quiere tranquilidad, quiere que se acabe tanta violencia, tanta discordia. Y yo creo que, bueno, todos lo queremos, pero poco hacemos por eso. Y yo hasta me meto en eso como pecadora, pues. Uno siempre anda buscando la manera, pero también es como difícil en un mundo tan, con tantos devenires, con tantas angustias, ¿no? Yo quisiera por eso que ustedes nos dieran una palabra, nos ayudaran pues a conseguir esos caminos en los cuales nos podamos reencontrar nuevamente todos los venezolanos. Vamos a empezar con Monseñor. Sí, cómo no. Sí, no, precisamente, bueno, un saludo a todos esta audiencia tan vasta y para mí pues es muy, muy grato podernos encontrar también al pastor Eddie, poder compartir con él algunas cosas en común para bien nuestro y bien de todos los que están siguiendo este programa. Y un programa que viene muy bien al dedo en este tiempo inmediato del nacimiento, de la conmemoración del nacimiento del Señor, cuya venida al mundo precisamente es para revelar a Dios amor. San Juan, en la primera carta, es la mejor explicación de la Navidad, que Dios es amor y Jesucristo es la manifestación, la revelación y la presencia entre nosotros de ese amor que nos invita pues a la unidad con Dios y a la unidad entre nosotros. Y tiene una expresión muy, muy diciente San Juan, que nosotros no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos al prójimo a quien nosotros vemos.
podemos decir que el prójimo viene siendo la presencialización de Dios. De manera que esto no solamente es una buena noticia, sino un gran reclamo, una gran interpelación para todos nosotros que tendemos a veces a encerrarnos en nosotros mismos, a crear fronteras frente a los demás por estas o aquellas razones, y no a pensar que Dios nos ha hecho precisamente para que formemos, nos congreguemos en Él, que es amor, y que nos congreguemos en una sociedad, digamos, no solamente que pueda vivir ciertos valores, sino que se una íntimamente a Él. Pastor, díganos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo podemos hacer los venezolanos de distintos credos, de distintas ideologías, incluso de posiciones políticas, para reencontrarnos todos y entender que si no nos unimos, pues sencillamente no podemos avanzar? Así es. Bueno, buenas noches, Nito, Monseñor, buenas noches. Y muy buenas noches a todos aquellos que hacen vida en este país, venezolanos y no venezolanos. Yo creo que estos días decembrinos que está finalizando, debe haber en cada venezolano la idea de qué pasó conmigo. Es decir, que cada uno pueda preguntarse qué hice yo en el 2010. Porque considero que el problema de Venezuela y el mundo radica en que le hemos dado la espalda a Dios. Cuando hablo de que le hemos dado la espalda a Dios, estoy incluyendo al ser humano que generalmente está tratando de ir a una religión, pero que no tiene una relación con un ser vivo. Yo creo, por la palabra de Dios, que Dios ama la humanidad, que Dios ama a cada ser humano y que Él está triste por todo lo que está sucediendo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y radica de que la célula fundamental de la sociedad está socavada. Es decir, nuestras familias tienen problemas profundos en donde se manejan la mayoría con antivalores. Entonces yo creo que este final de 2010 debemos hacer un alto todo y decir, ¿qué es lo que he hecho? Mis valores, ¿cuáles han sido? Venezuela, ¿cuáles han sido tus motores para este 2010? ¿Cuáles han sido tus errores? Y comencemos entonces ahora a decir, bueno, estos han sido los errores. Y yo quiero terminar con Dios e iniciar el 2011 con Dios. Y sé que más adelante vamos a dar algunos tips de cómo podemos terminar y comenzar el 2011 con Dios. Me parece muy interesante, Pastor, porque yo creo que uno de los problemas más graves que tiene este país no es la crisis política o la crisis económica o la crisis social. Yo creo que una de las crisis más importantes que tiene Venezuela es precisamente una crisis moral. Estamos viendo más que nunca niños abandonados, estamos viendo cómo el robo, el asesinato, el hurto crece de manera exponencial. Vemos las cifras de muertos todos los fines de semana a manos de Lampa, y entonces vemos una violencia desenfrenada. Vemos la corrupción como campea libremente en el Estado. Vemos la impunidad que existen, vemos la injusticia en los tribunales de supuestamente justicia. O sea, hay una descomposición, pero entonces también vemos una guerra entre hermanos, entre venezolanos. Y cuando hablo de hermanos, hablo textualmente de hermanos. En las mismas familias hay unas divisiones terribles. Sí. Entonces hay de verdad hay un quiebre de los principios y los valores. Ahora, ahí hay un aspecto muy importante, me parece sumamente, no solamente interesante, sino necesario, lo que decía el pastor Eddie, en el sentido de hacer cada uno una reflexión personal. Y aquí me viene a la mente un texto que considero yo de capital importancia dentro del Evangelio, que es donde San Mateo hace como un relato del juicio final y aparece el Señor allí juzgando a los unos y a los otros. Y es muy significativo el hecho de que el Señor le dice a algunos, aléjense de mí, no porque hayan hecho, digamos, algo malo, sino por el bien que han dejado de hacer.
tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es decir, la despreocupación por el otro. Él no dice, iba por el camino y me diste con un palo por la cabeza o me robaste el dinero que yo tenía. Puros pecados, lo que nosotros decimos, pecados de omisión. Y yo creo que eso es sumamente importante en una realidad, en una sociedad en la cual nosotros tendemos a volcar el mal sobre los demás sin hacer un examen personal de actitudes y comportamiento. ¿Qué hace uno por crear unidad? ¿Qué hace uno por crear justicia? ¿Qué hace uno por hacerle la vida agradable a los demás? Lo que dicen las obras de misericordia, no sé, espiritual, de enseñar al que no sabe, consolar a los tristes, visitar a los enfermos. Es decir, los pecados de omisión son quizás aquellos que son más graves en cuanto son los que más nosotros hacemos aparte y por los que no nos preocupamos. A veces cuando pensamos nosotros en el pecado, pensamos en lo que hacemos de malo y no pensamos en lo que nosotros dejamos de hacer, y por eso buscamos tantas veces chivos expiatorios, le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la oposición, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa, y nosotros somos los abogados excelentes defensores de nosotros mismos. Yo creo que eso, desde el punto de vista evangélico, cuando se habla de la conversión, es algo fundamental, el convertirnos nosotros al Señor, no en un sentido individualista, aislándonos de los demás, sino precisamente para abrirnos más al Señor, abrirnos más al Señor, abrirnos más a los demás que nos representan a nosotros, al Señor. Pastor. Sí, permítame, Nito, sí, ¿cómo no? tomar aquí mi Biblia personal, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los valores, el valor es algo que uno está tomando en cuenta lo que significa para mí. Por ejemplo, uno tiene un reloj de 2 millones de bolívares, uh-huh, y eso tiene un valor para nosotros. Pero si ese reloj perteneció a mis ancestros, entonces tiene un valor incalculable. Claro. Dicen, mira, te doy 20 millones por reloj. No, pero es que no lo estoy vendiendo. Eso es parte de mi vida. Eso lo tuvo mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mi abuela y mi papá. Y se lo voy a dejar a mi hijo y luego va de generación en generación. No tiene precio. No tiene precio. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿cuáles son los valores que rigen esta sociedad? ¿Cuáles son mis valores? Porque, Pastor, pero me están diciendo que tenemos que hacer publicidad. Entonces, cuando regresemos, usted nos dice cuáles son esos valores. Okay, ¿le parece? Bien. Ya venimos, amigos, con más de Yo Prometo. No se retiren, ¿sí?